7 de la mañana, 22 minutos. Nuestro siguiente invitado es el asambleísta de Creo, Henry Moreno. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Javier, buen día. Un gusto estar aquí en esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo andan con el tema de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal? ¿Hay muchos nudos ahí que todavía no tienen clara la película o qué? Efectivamente, las reformas al COIP es un hecho importante en el trabajo de la legislatura. Hay muchas circunstancias que se escuchan en el país, como que la ciudadanía percibe que los niveles de inseguridad han aumentado. También se percibe que existen fallas en la administración de justicia. Son estos temas coyunturales los que debemos tratar en esta reforma. Sin embargo, efectivamente existen nudos críticos como el tema del aborto, por ejemplo. Hay opiniones muy divididas. Aquellos quienes tenemos una visión de que se preserve el texto o se respete el texto constitucional que habla del respeto a la vida desde la concepción, y aquellos que también tienen una posición en que se debería autorizar lo que significaría el aborto por violación. Pero no hay que desconocer que en temas jurídicos el aborto no es otra cosa que la interrupción de la vida que se genera desde la concepción y en este proceso del embarazo hasta que nazca la persona. De hecho, se establece, corríjame si me equivoco, porque se habla de la despenalización del aborto en caso de violación, inseminación artificial no consentida y cuando el feto presente amenazas genéticas y patológicas que pongan en riesgo su vida. ¿Es así como debe quedar o no? Es como se lo está planteando, pero tampoco a la opinión pública, quienes están a favor del aborto, le dicen que existe un requisito de que si el aborto se realiza hasta las 14 semanas no sería carcelable. Es decir, si es que se realiza ya en la semana 15, 16, ahí sí, por más que haya sido una violación, ahora sí el aborto sería punible. Entonces, estas circunstancias son las que nosotros objetamos. ¿Cuál es el parámetro para decir que 14 semanas no es una vida o que 15 semanas ya es una vida? ¿Y quiénes se oponen a eso, asambleísta? Bueno, aquí hay visiones muy claras. Yo digo, y puedo dar fe y testimonio por la mía misma. Creo que la solución en la legislatura no es darle a un tema execrable como la violación, ¿sí? Darle una solución en la muerte de otra persona. No, yo creo que aquí debemos preservar o tratar de preservar las dos vidas. Miren que también el Estado puede realizar ciertas acciones, creo yo, que puedan dar la solución a aquello. Es execrable el tema de una violación, pero no podemos ir a matar a una persona. ¿Puede el Estado también adelantar el tema de un embarazo, de una adopción desde el embarazo? ¿Puede el Estado darle la asistencia necesaria a aquella persona que ha sufrido una violación y en el instante en que nace la criatura, darla en adopción? Hay muchas personas que darían, yo digo, hice una exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional, hay muchas personas que darían su vida por el tema de tener un niño para poderlo criar. Pero yo creo que estas medidas de solución sí deben ser tratadas en el Pleno de la legislatura, y esto es lo que ha permitido que el aborto o la despenalización del aborto en caso de violación sea un nodo crítico como lo es en la Asamblea. Claro, pero además hay que quedar clara, el ecuatoriano, los ecuatorianos debemos tener claro que en la propia Constitución se habla de este tema y está claramente establecido que la vida es desde la concepción, no hay otra. Efectivamente, en lo que significa los parámetros médicos, la vida nace desde la concepción. La concepción no es otra cosa que la fertilización del óvulo con el espermatozoide. Desde ahí se genera la vida. Y el embarazo es el tiempo que demora en, nacer la persona. Entonces, al hablar de un aborto por violación, no es otra cosa que la interrupción del embarazo. Esto para llamarlo de forma técnica, pero en otras palabras, es la muerte del que está por nacer. Sin duda alguna. Y el otro tema es la despenalización del uso del cannabis. ¿También es complicado? ¿Es un nudo crítico también? Efectivamente, lo que observamos el día de hoy con la tabla de consumo, esto ha permitido, y yo también soy muy crítico en aquello, esto ha permitido que muchos ciudadanos que de pronto hacen el tráfico se declaren consumidores. Esto es un consumidores problema. En base a la tabla. Efectivamente. Entonces nadie les puede hacer ni decir nada. Efectivamente, portan una pequeña cantidad permitida en la tabla de consumo y se declaran consumidores. Y al momento que la policía procede
a una revisión, les encuentra con aquellas sustancias, pues se declaran en aquello. ¿Por qué? Porque también existen falencias en el Estado ecuatoriano. La Constitución dice que las adicciones son un problema de salud pública. Siendo un problema de salud pública, creo yo que el Estado debería tener un registro de las personas consumidoras, que en efecto tengan una prescripción médica. Si esto es una adicción, si esto es un tema médico, tiene que existir ese registro. Y al momento de que se produce, qué sé yo, la persuasión o la percepción de un delito, que se exima de la responsabilidad a aquellas personas que constan en el registro, pero no podemos ir nosotros, creo yo, a un tema del cannabis, de un consumo libre, si ya tenemos los problemas que el día de hoy presenta esta tabla de consumo. Claro, ¿y por qué tanto, no sé, drama, por así decirlo, para el tema de la tabla de consumo? ¿Por qué no se elimina eso? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, es que ahí copulan ciertas fuerzas políticas al hablar de lo que hablaba, de que esto no es el tema de un problema social, efectivamente, como muchos lo observamos, sino se habla de que es una adicción, se habla de un tema médico, pero yo creo que el país, el Ecuador, no tiene la capacidad para manejar, y lo hemos visto nosotros, no tiene la capacidad para un manejo correcto de lo que sería esto como una adicción, como lo prescribe la misma Constitución, y sí creemos que aquí no estamos para autorizar nuevas figuras que permitan de pronto las adicciones, estos consumos y el tráfico de drogas en el país. También se habla en las reformas al COIP del comicio sin censura. ¿Es viable esto? Es un tema de análisis, todavía es un punto crítico también, porque estamos hablando de el tema del retiro, para que la ciudadanía nos entienda un poco, la confiscación de los bienes, las ventas de los bienes que se presumen que serían mal habidos, y que esto se pueda vender en favor del Estado, y el Estado lo pueda ocupar en las acciones más loables. Sin embargo, el comiso sin sentencia es precisamente la figura como se lo trata, es decir, que todavía no se llegue a la conclusión de la responsabilidad en la decisión judicial, sino antes se pueda ya vender estos bienes, porque han sucedido muchos casos de corrupción en que la gente que está inmiscuida en aquello esconde los bienes, los vende antes para de pronto no tener la responsabilidad civil. Pero bueno, ahí hay cosas que se deben analizar, porque en los delitos que significan delitos contra el Estado, contra la administración pública, como un peculado, actos de corrupción, vemos que pueden ser juzgados en la ausencia de una persona, es decir, ahí también existe el tema de ya lo que significaría presumir por qué una persona no da la cara ante la justicia, es decir, tiene ya en el sí algún viso de responsabilidad, y eso podría ser un parámetro para autorizar este comiso sin sentencia de los bienes, que también termina siendo un tema bastante discutible, creo yo, en lo que significa la legislación ecuatoriana, pero que en otras legislaciones se aplica muy ampliamente. Asambleísta, en estas reformas al Código Orgánico Integral Penal también se está hablando de la persona que mate a una mascota o animal de compañía, que sea sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, ¿es cierto? Bueno, el endurecimiento de las penas en aquel sentido sí está prescrito también, el tema de la zoofilia, el tema de la violación, de los abusos sexuales que se cometen a mascotas. Eso es un tema que se lo ha venido tratando bastante en la Asamblea, y han comparecido muchos grupos de defensa animal, y creo que sí, nosotros debemos ir avanzando en la legislación en aquel sentido. Además de este tema, nosotros queremos dotarle a la fuerza pública de garantías para que puedan ejercer su trabajo de una manera más óptima. Recuerden que el día de hoy no se habla de la responsabilidad con la que ha tomado un agente de la fuerza pública, digamos, una decisión de cegar la vida de un delincuente, porque de pronto se tiene, el agente de la fuerza pública tiene el mismo miedo que lo tendría cualquier ciudadano, es decir, yo hago mi trabajo, pero mañana voy a ser penado por aquella muerte. ¿Hasta el 18 de septiembre hay chance para aprobar el tema del COIP? Bueno, tenemos más o menos esa fecha, pero sí creo que hay muchas circunstancias del orden público que tienen que ser analizadas. Reitero, culmino la idea de darle garantías a la fuerza pública. Yo creo que hay que analizar la responsabilidad en el deber objetivo, es decir, cuando un agente público actúa en defensa del interés legítimo ciudadano, hay que darle ciertas circunstancias de exculpabilidad, hay también que darle herramientas como el tema de que pueda realizar y retirar armas de porte,
armas, como le conocen, las armas blancas, que también puedan ser retiradas para que la ciudadanía pueda tener, yo creo que una percepción de mayor seguridad ciudadana en lo que tiene que ver a la acción de la Policía Nacional. Y lo último, para cerrar este diálogo, debe haber escuchado usted el tema del posible incremento del presupuesto, que lo van a tratar hoy día en la Asamblea, de 40 millones de dólares más en la Asamblea. Yo creo que aquí hay que verlo de manera muy objetiva. Lo que nosotros personalmente no estamos de acuerdo es que esto sea para gastos suntuarios, para mayor contratación de personal o para el tema de gastos, qué sé yo. Que para terminar el complejo. No. Si es que es un tema, por ejemplo, para el patrimonio de la misma institución, es decir, para que se pueda implementar espacios físicos que el día de hoy se pagan arriendos en otros edificios privados, yo creo que eso sí hay que analizarlo, pero reitero, mi posición es que no se utilice este dinero que de pronto se está solicitando para gastos suntuarios. Si es que es para el beneficio, para el patrimonio de la misma Asamblea Nacional, puede que tenga, creo yo, una aceptación. Henry, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Henry Moreno, asambleísta de Creo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.